Vamos a empezar en el auditorio con Ricardo Tallar, que nos va a hablar de persuabilidad en el e-commerce. ¿Me oye? ¿Sí? Sí, vale, ya me oigo. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por venir. Las 9:30 de la mañana de un domingo es una hora siempre difícil, sobre todo para aquella gente que gusta de la noche zaragozana y todas estas cosas. Gracias a la organización por invitarme, porque bueno, esta es mi casa y está muy bien estar en un congreso que es en Zaragoza. Y bueno, le voy a dar las gracias también a desafíointerior.es, que me ha regalado lo que llamamos un contenedor de pepinos español, que viene a ser un boxer, un calzoncillo de los de toda la vida. Bueno, yo, con la hora que es domingo, he dicho, bueno, vamos a hablar de algo en un tono más entretenido. Seamos prácticos, pero seamos entretenidos también. Entonces, bueno, yo lo que quiero contaros es un poco esto, el refranero español en clave de e-commerce. Cómo la sabiduría popular es 100% aplicable a los negocios con base en Internet. Siempre se habla mucho de que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues si lo aplicas en cualquier negocio te va a funcionar bien, etcétera, etcétera. Y bueno, hay mucho de verdad en eso, y una buena manera de verlo es con los refranes, que a fin de cuentas es algo que todos nosotros hemos ido mamando a lo largo de los años. Además es un tema pues, bastante entretenido, pienso yo. Yo trabajo aquí en MasterD. Es una empresa que está en Zaragoza, en la Avenida Navarra, en la carretera de Madrid, en Fernando el Católico, que tenemos varios centros por España. Yo trabajo en el grupo, que su principal actividad es el sector formación, pero también trabajo pues, prestando servicios a terceros dentro de lo que son las unidades de negocios del grupo. Yo dirijo el área de comercio electrónico, donde trabajo con un grupo de 8 o 9 personas que son los que saben. O sea, a mí me traen estas cosas, pero generalmente los que saben suelen ser ellos. Bueno, yo voy a hacer esto. Consejos doy que para mí no tengo, que esto seguro que lo habéis oído un montón de veces. La gente pues generalmente da consejos y dices, bueno, pues te los podrías aplicar tú el primero. Pero la mayoría de lo que os voy a contar sí que me lo he aplicado yo. Y vamos a empezar con esto. ¿Esto qué es? Pues es una patata, ¿vale? Hay un refrán que mi compañero Miguel Monreal me decía muchas veces, que es: donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. Yo lo relaciono mucho con el tema, sobre todo, de que para vender algo por Internet tienes que tener algo que vender. Es importante que tengas una buena cohesión entre demanda y oferta, porque al final necesitas un portafolio competitivo para obtener negocio. Tú puedes montar un e-commerce de lo que quieras, pero nunca te va a funcionar si no hay un mercado que genere demanda para esa oferta. Entonces, es importante tener una oferta adecuada. Y luego tienes que vender lo que el cliente quiera comprar. O sea, tú muchas veces puedes montar un e-commerce del sector que quieras, pero tus clientes entienden que tú deberías de tener un determinado producto y no lo tienes, y quizás ahí estás perdiendo una buena oportunidad de negocio. Entonces, es muy importante, y es una posibilidad que Internet nos da, adaptar la oferta a la demanda, conocer la demanda de tus clientes y adaptar tu oferta, porque ahí es donde verdaderamente tienes el negocio y donde verdaderamente tienes un margen de acción y reacción que Internet sí te permite, pero no te permiten otros canales de venta. Y es importante trabajar esto. Yo siempre cuento que esta es nuestra home, vamos, de nuestra web principal, cuyo negocio básicamente es captar leads, es captar contactos. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, y yo en concreto lo que he hecho durante bastante tiempo, es analizar lo que pasa aquí. A ver, el gatillo. Analizar lo que pasa aquí. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto es importante el buscador de un e-commerce? El buscador de un e-commerce es importante por muchas razones. Lo primero, porque la búsqueda ya es un hábito institucionalizado en todo el hábito de navegación web de cualquier persona. Todo el mundo está habituado al uso de Google, y cuando tú entras en cualquier web y lo primero que ves es un buscador que tiene cierto protagonismo, antes de navegar por categorías probablemente sea buscar. Cuando alguien busca, verdaderamente lo que te está diciendo es lo que le interesa, lo que cree que debería encontrar en tu sitio web. Y esto es muy importante. Si yo estoy en un sitio web de formación y busco algo, lo que te estoy diciendo es que yo creo que tú deberías de tener este producto. Por eso lo busco dentro de ti. Lógicamente, si esto fuera una mercería, nadie buscaría un curso de Excel.
Probablemente pues, buscará estos huevos de madera para arreglar los calcetines y todas estas cosas. Pero es importante analizar muy bien la información del buscador. La información del buscador interno, la información de tus propias páginas, siempre te va a dar un patrón referente a producto que luego puedes aplicar a tu negocio. O sea, en el fondo yo lo que os estoy contando es cómo nosotros hemos extraído información vital para el negocio partiendo de una web. ¿Y por qué partiendo de una web? Porque si yo tengo mi negocio basado en Internet, lo que a mí me interesa es lo que se diga aquí, no lo que se diga offline. A mí me interesa lo que se diga aquí. Y me interesa lo que la gente busca en el buscador porque me está demostrando que tiene interés en algo que además se entiende que yo debería tener. Seguro que vosotros habéis entrado a lo largo de vuestra vida en montonadas de tiendas y habéis preguntado, ¿no tienes tal cual cosa? En el fondo entendéis cuando entráis en un comercio que ese producto por el que estáis preguntando debería de estar disponible en ese comercio. Y esa es la función que cumple el buscador, sobre todo desde el punto de vista de producto. Tenía muchas ganas, de verdad, de poner GIFs animados en una presentación. Entonces, bueno, y estuve anoche, me costó bastante encontrar un sobre con alas, pero lo encontré y he dicho, bueno, pues lo voy a poner 5 veces, como hacía Homer cuando diseñaba sus webs. Otra buena manera de adaptar tu oferta a la demanda es con el feedback. Pongo siempre el email de ejemplo porque yo creo que es un medio que hoy en día, con toda la vorágine de redes sociales, está infravalorado. O sea, el email a mí me parece una herramienta de comunicación por parte del cliente muy importante. Todos aquellos que tengáis un e-commerce o que tengáis un proyecto web, seguro que de vez en cuando recibéis un email de cliente o de potencial cliente. Cuando alguien se toma la molestia de enviarte un email, de rellenarte un contacto, de preguntarte algo, su interés en esa materia es mucho más grande de lo que en un principio pudiera parecer. Entonces, todos los medios de feedback que os permitan analizar lo que el cliente piensa de vuestro entorno web, de vuestro negocio en Internet, son vitales para lograr adaptar vuestra oferta. El email es uno de ellos, pero también sirven las redes sociales, la gente que te llama por teléfono, la gente que te escribe una carta o incluso, esto a mí me ha pasado. La semana pasada, por ejemplo, nosotros vendemos cursos online que se hacen online y se compran a través de la web. La semana pasada nos compró un curso online una persona que vino a informarse en persona. O sea, nuestra empresa está en un polígono. O sea, vino hasta el polígono, entró en nuestras oficinas, preguntó por un curso que está en la web, le dimos la información en un papel y lo compró. Es importante medir el feedback de cualquier fuente, sobre todo para tener esa capacidad de adaptación de oferta. Bueno, y el resultado final de todo esto que os estoy contando, al final se traduce en esto. Este es el mismo e-commerce, en el mismo entorno, con 12 meses de diferencia. Lo azul es mayo de 2010 y lo rojo es mayo de 2011. Y lo que estáis viendo aquí es la facturación. Multiplicar la facturación de un e-commerce por 4 en base a este tipo de estudios que os he dicho. ¿Por qué por 4? Porque la oferta de ese e-commerce se multiplicó aproximadamente por 3. Teníamos un portafolio en el que a lo mejor manejábamos aproximadamente unos 30, 32, 33 productos y a través de todo el feedback que íbamos recogiendo de la parte cliente concluimos con algo que era una obviedad. La gente buscaba en nuestro entorno, en mi espacio de comercio, productos que yo no tenía. Pero si los busca en mi entorno y en mi espacio de comercio, en el fondo hay una clara intención de compra, como mínimo hay un interés. Y lo que hicimos nosotros fue satisfacer la demanda del cliente. Y satisfaciendo la demanda del cliente, incrementando el portafolio, también de la manera adecuada, no el portafolio de lo que yo quiero, sino el portafolio de lo que a mí me piden, dentro de mi sector. Lógicamente, si alguien me quiere comprar textil, yo no soy tu sitio web. Pero aumentando la oferta de esa manera, aproximadamente triplicando la oferta, lo que se consiguió fue multiplicar la facturación por 4. Para aquellos que tengan dudas sobre la incidencia de otros factores, que es cierto que también inciden otros factores, esto que hay aquí es el gasto publicitario. O sea, se puede incrementar la facturación bajando el gasto publicitario. ¿Cómo? Con una gestión del gasto publicitario eficiente. Yo siempre digo, y lo he dicho al principio, que afortunadamente trabajo con gente que hace muchas cosas mucho mejor que yo. Y la gestión del gasto publicitario es una de ellas. Y luego, esto se consigue también con menos visitas. Un 30% menos de visitas para conseguir 4 veces más facturación. Al final son 4 factores: incremento de oferta,
incremento de facturación, pero con menor gasto publicitario y con menores visitas. Y esto al final redunda, y no hay que ser un gran economista, en la rentabilidad. Y la rentabilidad es mayor. Con lo cual, tu negocio mejora. Menos 30% de visitas, lo cual demuestra que nunca debéis de buscar, sobre todo en un e-commerce, la cantidad. Debéis de buscar el tráfico apropiado. El tráfico apropiado convierte apropiadamente. Ya dejamos donde no hay mata, no hay patata. Esto es una gráfica del nuevo Analytics, donde lo que se ve son objetivos en base a eventos, que es una opción bastante interesante. Y bueno, ¿qué quiero contar con este gráfico tan chulo al que tanta gente está tan habituada? Pues que más vale medir y remedir que cortar y arrepentir. Yo no conocía este refrán, pero me lo dijo Carlos Andonegui, que tiene esta web, que es outletpremier.com. Y la verdad es que me parece, sobre todo, muy apropiado para todos los que nos dedicamos al análisis. Más vale medir y remedir que cortar y arrepentir. Por ejemplo, la medición puede decirte dónde tiene la intención de clic un usuario. Es verdad que hay herramientas que analizan mapas de calor, mapas de clic, mapas de movimiento de ratón, pero bueno, digamos que en general lo que todo el mundo conoce y lo que todo el mundo utiliza es Analytics. Bueno, esto es un seguimiento de eventos de Analytics, donde yo lo que sé en un determinado producto es cuántas veces se han descargado un PDF en el que informo del producto, cuántas veces han hecho ticketing en un botón, cuántas veces se han descargado el PDF pero en otra zona de mi sitio web y cuántas veces han iniciado el ticketing en otro botón distinto. Con lo cual tienes una información muy valiosa de cómo la presentación de tu producto funciona de cara a tu cliente. Saber si la gente verdaderamente pues, hace clic en las cosas. Esto es seguimiento de eventos. Es algo que no requiere más que pues, cierta implementación de Analytics, que es más que interesante. Y luego lo puedes ver incluso escalado en el tiempo. Dices, bueno, pues los PDFs, que aquí yo podría entrar aquí dentro, los PDFs se han descargado pues, en estos días, a estas horas, a estas fechas, y seguir sacando conclusiones. ¿Por qué es importante hacer este tipo de medición? Porque volviendo al refrán, si yo no midiera este tipo de cosas, probablemente pudiera tomar decisiones en base pues, a impulsos o a criterios muy subjetivos. Yo siempre digo que el gran valor del análisis web y de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición es que elimina la suposición. Ningún negocio, sea en Internet o no, se maneja por suposiciones. Puede haber cierta parte de intuición, cierta parte de creatividad, pero yo no voy a dejar de hacer algo porque yo suponga, yo crea, mi primo diga o mi abuela me haya contado que. Esa no es la manera de gestionar nada. ¿Qué cosas se pueden medir también con Analytics? Bueno, tú tienes una interfaz y quieres saber qué tal funciona esto. Lo que os contaba, esto es un mapa de movimiento de ratón, ¿vale? El movimiento de ratón no es equiparable a un eye tracking, ni mucho menos, pero bueno, es una herramienta que para iniciarse sirve. ¿Qué me dice esto? A mí esto me dice cómo interactúa el usuario con mi oferta. Yo te estoy presentando mi oferta y yo puedo ver cómo tú interactúas por ella. Y lo que para mí es muy valioso es esto, porque esta gran mancha roja lo que me dice es que mis usuarios, mis clientes, están desplazando el ratón por esta zona, que es por donde yo quiero que desplacen el ratón. Es una manera muy útil de valorar si tu interfaz está funcionando, por lo menos de una manera aproximada como a ti te gustaría que funcionara. Con lo cual, eliminas la suposición de que el diseño sea más bonito, sea más feo, sea amarillo, sea verde, lleve un degradado, un GIF animado, un flash en amarillo, en rojo o en lo que sea, porque lo que a ti verdaderamente te interesa es el valor de que el cliente, sobre todo, haga lo que a ti te interesa que haga como negocio. Y luego, además, lo puedes cotejar con esto, que es un mapa de clic. Yo, por un lado, estoy viendo el mapa de movimiento de ratón, tengo mi oferta, mapa de movimiento de ratón, mapa de clic. Al final, en todo esto hay un patrón de comportamiento claro que te ayuda con mucha facilidad a valorar si tu oferta es válida para el cliente, si tu caja de galletas está bien envuelta, porque las galletas no se ven. Además, en este caso, esto es venta de servicios, que es algo bastante complicado, pero esto es como los caramelos y las galletas, tú nunca los ves, tú lo que ves es el envoltorio. Y aquí lo que tienes que hacer es que el envoltorio responda a las expectativas del cliente. Y esta es una buena manera de medirlo, porque más vale medir y remedir que cortar y arrepentir. Esta es otra manera muy interesante. Esto es un gráfico real, esto es un escalador real de facturación de una línea de productos en e-commerce. Nunca utilicéis
datos agregados para sacar valoraciones de facturación, porque el dato agregado es muy engañoso. Hay que irse al detalle para hacer una optimización bastante coherente y esta es una buena manera de hacerlo. Esta es la estimación, la línea azul es una estimación de cuánto se debería facturar en los 6 primeros meses del año de una determinada gama de productos y la línea roja es la realidad. Esto está hecho con Excel, o sea, no os penséis que aquí estamos hablando de complicadísimas herramientas que solo están al alcance de grandes corporaciones que gobiernan el mundo, tipo Robocop. O sea, esto es algo que verdaderamente está al alcance de todos. Y con una Excel tú montas unos valores, luego montas un gráfico y tienes lo que tú estimas que quieres conseguir y lo que realmente estás consiguiendo. Y sabiendo lo que realmente estás consiguiendo, comparándolo con lo que quieres conseguir, ves estos gaps y ¿qué haces? Tomas decisiones, tomas acciones, pero las tomas porque sabes que hay algo en tu negocio que no está funcionando del todo bien. Entonces, es muy importante hacer esto porque te permite reaccionar. Muchas veces la gente se da cuenta de que las cosas le van mal, o muchos usuarios se dan cuenta de que las cosas le van mal, usuarios no, perdón, mucha gente que tiene un e-commerce a toro pasado, y esto te lo permite hacerlo al vuelo. Esto es un gráfico semanal, si os fijáis aquí, estos son las semanas del año, esto es un gráfico semanal, pero esto se puede hacer diario perfectamente. Si tenéis capacidad de previsión y sabéis cada día lo que deberíais facturar, ponerlo de esta manera, porque os va a llevar 5 minutos completar la facturación de cada día, que esto yo siempre lo comparo con cuando se hace la caja en los bares. Yo he trabajado en bares y hacer la caja en los bares se hace todos los días y en cualquier negocio, y ponerlo ahí. Y lo ves de una manera tan gráfica y tan visual que es muy sencillo tomar acciones con estos gráficos delante. Y de hecho, si os fijáis, insisto, esto es un gráfico real, nosotros ya empezamos el año con una tendencia mala, había un gap aquí, pero claro, cuando yo veo esto desde el primer momento, yo ya puedo planificar acciones en este punto que sé que van a tener resultado en este. Pero si lo que hago es limitarme a mirar cómo esto se va cayendo, esta línea hubiera seguido probablemente así y seguiría así hasta el fin del año. Y esta es una buena manera de tomar acciones que además, como podéis ver, han funcionado y han funcionado muy bien. De hecho, no solo hemos recuperado este gap, sino que hemos superado las expectativas del año. Lo dicho, tienes que identificar muy bien dónde está el rojo malo, malo siempre, y el verde bueno. Al final, todo esto va de tener elementos que te permitan decidir en base a negocio, y para eso necesitas conocer datos de medición, datos de experiencia de usuario y sobre todo los aspectos de negocio. La medición no sirve de nada si no está orientada a tu negocio. El típico ejemplo del contador de visitas, de que tengo 5.000 visitas, 50.000, 600.000, pero ¿cuántas visitas tienes? Esto es un poco un rollo, a ver quién la tiene más grande. O sea, en el fondo eso no es relevante, porque a lo mejor, pues no sé, tú tienes al lado a un Rocco Siffredi, pero no se come un rosco. O sea, el tamaño en estas cosas es importante hasta cierto punto. O sea, tener 20 o 30 o 40.000 visitas, si no te sirven para un propósito de negocio, realmente no tiene valor. No lo tiene. Esto es un ninja. ¿Vale? Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Vale? Esto es una máxima y bueno, yo siempre cuento esta chorrada de ejemplo para decir que en realidad necesitamos contar con expertos porque los ninjas se extinguen. Cuando yo empecé en esto, todos los que empezamos en esto en los 90, eras un ninja. O sea, hay que hacer una web, venga, ¿con qué se hace? Con FrontPage 98, aprendamos FrontPage 98. Quiero hacer un GIF animado, ¿con qué se hace? Con Shara 3D, aprendamos Shara 3D. Hay una cosa que se llama Photoshop, aprendamos Photoshop. Hay una cosa que se llama CMS, ¿con qué se monta? Con PHP, aprendamos PHP. Al final es absolutamente imposible que una sola persona o un grupo muy pequeño de personas, sobre todo cuando van a trabajar en un proyecto que tenga proyección de negocio importante, sea capaz de manejarse con todas las facetas. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. Esto es un crecimiento de tráfico en un periodo de tiempo muy corto de tráfico orgánico, ¿vale? Esto es tráfico SEO. Esto es tráfico SEO que, como podéis ver, empieza en un punto y mantiene un crecimiento sostenido, y de hecho, si os fijáis dónde está aquí y dónde está el 1000, podéis ver dónde está aquí. Y aquí estamos hablando de un periodo pequeño, 24 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo, un periodo pequeño. ¿Esto cómo se hace? Esto un ninja esto ya a nivel ninja ya se te queda pequeño. Esto tienes que tener un buen SEO, tienes que tener un SEO profesional, alguien que trabaje única y exclusivamente en tu captación de tráfico orgánico. Este es un ejemplo solo de esa área.
pero lo hay de muchos otros. Porque intentar abarcarlo todo lo que te va a generar es muchísima frustración, no vas a ser capaz de cumplir con todo, vas a intentar enterarte de todo, y hoy en día, a mí me molesta decir esto, pero hoy en día no es posible. O sea, antes molaba mucho decir, no, es que yo me abro el Photoshop y me monto mis flyers, y además me abro el MySQL y me monto la base de datos, y también programo, y también hago el café, y además llevo la contabilidad. O sea, es verdad que hay muchos autónomos que todavía tienen que funcionar así, pero es cierto que un proyecto de envergadura no es viable. No es viable, o si lo es, será con unos márgenes de rentabilidad muy estrechos. Necesitas expertos, igual que necesitas gente que sea capaz de hacerte esto. O sea, esto, que no os voy a explicar, es un CMS nuestro, interno, en el que lo que yo tengo es una herramienta para poder empotrar mis códigos de Analytics, en este caso esto es seguimiento de eventos, para poder empotrar mis códigos de Analytics en tiempo real. O sea, yo no tengo que abrir el código de una página y subirlo, para que me entendáis. Yo tengo una herramienta que han hecho el equipo con el que trabajo, que me permite en cualquier página manipular el código de manera inmediata. Y además es lo que yo quiera. Y no solo eso, otras muchas cosas. Pero claro, esto yo no lo podría hacer. Necesitas a alguien, a un desarrollador, en este caso profesional, y que sepa lo que hace, que sea capaz de hacer esto. Y luego, perdón, vuelvo a sacar este gráfico por esto, por el famoso por el menos 21%. Esa gestión publicitaria, para que os hagáis una idea, la gestión publicitaria del primer trozo que habéis visto la llevaba yo parcialmente. Esto demuestra que yo no soy la persona indicada para gestionar tu gasto publicitario en Internet. La persona adecuada para gestionar tu gasto publicitario en Internet es otra, porque te está consiguiendo mejores resultados gastándose mucho menos dinero. Y vuelvo un poco a lo mismo, esto a fin de cuentas es una realidad, no es una sensación, y como es una realidad, pues es lo que hay. Y luego, esto es un embudo de conversión. Analizar un embudo de conversión o determinar en qué puntos puedes mejorar un proceso, pues tampoco es tarea fácil. O sea, tú no puedes estar haciendo el café, analizando embudos de conversión, yendo a buscar al chiquillo al colegio, o sea, la cosa se complica mucho. Al final necesitas gente que esté dedicada a este tipo de actividades, porque es importante hacer un análisis, porque te va a permitir mejorar mucho. Esto es un embudo, esto es un embudo de conversión, y bueno, esto, como podéis ver, solo por la cantidad de cositas que hay por aquí, no es tarea fácil interpretarlo. Pero lo que te permite saber es que si alguien inicia un proceso de compra, si 331 inician un proceso de compra y 19 lo terminan, lo que tengo es una conversión del 3,30%. Y además necesitas profesionales que conozcan cómo se pueden medir estas cosas, porque esto es un embudo de conversión de ClickTail, que es una herramienta de la que yo hablo mucho, y a mí ClickTail no me paga nada, pero podéis hacerlo, amigos. ¿Por qué pongo este embudo? Porque este es un embudo de conversión de ClickTail de un producto. Generalmente los embudos de conversión, al analizarse un proceso, en Analytics, en otro tipo de embudos de conversión, se analiza el embudo de conversión del total del sitio web. Esto, que es un embudo de conversión de ClickTail, te permite medir la conversión y cómo es el proceso de compra de un único producto, o de uno, o de dos, o de tres, o de los que tú quieras. Y este es el ratio de conversión, no el dato agregado, lo que os he contado antes, sino el dato de conversión de un producto de mi sitio web. Entonces, es una información muy, muy valiosa, porque igual que tengo datos del 3,30, que están muy bien, tengo datos del 0. Pero necesitas gente que sepa trabajar en esto. Y luego, fundamental, necesitas que trabajen en equipo, no que trabajen juntos, que trabajen en equipo. Y un equipo de toda la vida, yo siempre pongo de ejemplo al equipo A, es gente que tiene habilidades totalmente diferentes, pero que están orientados al mismo objetivo y que además saben trabajar juntos y sobre todo respetan la opinión los unos de los otros y saben trabajar en equipo. Al final, nuestra metodología de trabajo es una chorrada, o sea, es así, o sea, hay un objetivo del que hay un responsable que a su vez trabaja con un grupo de personas que en sus parcelas son los especialistas, que a su vez trabajan para un mismo objetivo sobre el que la responsabilidad del rendimiento y del análisis recae en el web manager, que valora en función de estos gráficos que hemos visto antes. Esto es una manera súper sencilla de trabajar, que está muy entroncada con un sistema transversal, con un sistema horizontal, y que verdaderamente funciona muy bien si encuentras a las personas adecuadas, pero las puedes encontrar y funcionan muy bien. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es un ajo. Esto es un ajo. ¿Por qué?
porque hasta arrancar un ajo cuesta su trabajo. En el fondo, aquí no tengo ningún ejemplo, pero sí que es verdad que si os dais cuenta de todos los que os hayáis metido en el e-commerce, más pronto o más tarde, lo hagáis para vosotros mismos o lo hagáis para otros, parece que Internet es como una especie de llave mágica harry potteriana en la cual tú colocas una web y mágicamente al día siguiente vas a recibir chorronadas de visitas, miles de clientes y vas a empezar a vender por arte de birli birloque. Y eso no es así. Cada pequeña cosa lleva un trabajo bastante importante. De hecho, empiezas pues, por los típicos bugs y por todo. O sea, Internet no es algo en lo que, como dice el peluquero de Javier Ferraz, te limites a montar una web y a poner el cazo, a esperar que empiecen a caer los euros. Eso no es así. Entonces, es importante cuidar los detalles, porque es cierto que cada cosa, por pequeña que parezca, tiene bastante trabajo detrás y que la optimización está en mejorar, como creo que dijo ayer Fernando Muñoz, en mejorar 100 cosas y no en mejorar una. Y esto es así en todos los niveles. Este es evidente, un árbol bucólico con una gran sombra para sentarse bajo ella. Siempre digo, bueno, quien a un buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cuál es el buen árbol al que os podéis arrimar? Os podéis arrimar a tener un buen plan, a tener un objetivo claro y definido. O sea, no salgáis al campo a lo loco, a que os pegue toda la solera, porque si os va a quedar la piel como un cangrejo, vais a parecer un inglés y lo vais a pasar mal. Entonces, es mucho mejor tener un plan, tener unos objetivos, tener las cosas claras, lo que te permita tener cierta cobertura y estar pues por aquí, estar tranquilito y estar bastante bien, ¿vale? Yo siempre digo que es muy importante la relación entre la visión, el objetivo y el indicador. Una visión es lo que tú aspiras a ser, lo que te gustaría llegar. El objetivo es los pasos que tienes que dar para llegar a cumplir esa visión y el indicador es la cuantificación de esos objetivos. Y yo siempre digo que, por ejemplo, mi visión sería ser como Lemmy, de mayor. Yo tengo que aprovechar para meter en las diapositivas pues, a Lemmy, a gente de esta que necesita imperiosamente imponerse, a Bisbal, a Alejandro Sanz y todo esto. Entonces, bueno, yo siempre digo que me gustaría ser como Lemmy. Lemmy es un tío coherente, o sea, es un tío que lleva pateando el mundo del rock desde hace ya décadas. Tiene 65 años y se sigue subiendo a los escenarios. Y dices, hey, yo quiero ser como Lemmy. Muy bien, ya tienes una visión, quieres ser como Lemmy. Con la voz lo estoy consiguiendo casi. Si lo habéis oído cantar, lo entenderéis. Si quieres ser como Lemmy, tienes que tener una serie de objetivos. Y una serie de objetivos pueden ser, tienes que aprender a tocar el bajo, tienes que montar un grupo, tienes que grabar X número de discos. Y si quieres aprender a tocar el bajo, ya puedes sacar una serie de indicadores. Te tienes que saber determinadas escalas pentatónicas, por supuesto tendrás que comprar un bajo, tendrás que cambiarle las cuerdas cada X tiempo, tendrás que ser capaz de hacer una ruleta y lanzar el bajo por detrás para seguir tocando. Todas esas cosas tienes que hacerlas. Y es una manera muy sencilla de tener una visión, unos objetivos y unos indicadores. Y luego tienes que tener un plan, porque tú siempre cuando inicias algo sabes que estás aquí, pero quieres llegar aquí. Cuando empiezas una carrera sabes que has empezado y la quieres terminar. Luego pasan cosas. Cuando montas un negocio sabes que eres pequeño, pero quieres acabar siendo grande. Y lo que tienes que tener es un plan. Generalmente la idea que todos nos hacemos en la mente cuando elaboramos un plan es esta, que va a ser una línea recta, va a ser una autopista tipo autobahn alemana en la que no vamos a tener límites de velocidad, por supuesto nos va a salir todo a la primera sin ningún tipo de problema y vamos a llegar los primeros y vamos a triunfar. Generalmente la realidad suele ser esta. O sea, en tu camino empiezan a aparecer muchos problemas, la cosa se desvía, pero lo que es importante es tener capacidad de adaptación, no ser esclavos del plan, ser capaces de adaptarlo, porque el mercado cambia, porque Internet es un medio muy volátil, muy sujeto al cambio, donde cualquier factor exógeno altera mucho las cosas, y luego tener capacidad de ir planteándote hitos y metas a lo largo del plan. Si tú tienes un e-commerce, yo estoy seguro de que tú no te montas un e-commerce para nada, y si te lo montas hoy, seguro que dentro de 3 años quieres ser, yo no sé cuál será el objetivo de desafío interior o cuál será la visión, pero igual es ser el e-commerce de referencia del sector de ropa interior masculina en España. Probablemente sea eso, es perfectamente válido, pero tienes que tener unos hitos marcados en ese camino que te permitan ir trabajando para conseguir algo. Tienes que tener un horizonte y tienes que saber a dónde quieres ir. Y lo tienes que traducir en objetivos que a su vez tienes que traducir en indicadores. En el fondo todo esto va de tener un velocímetro que te dice a qué velocidad vas y el tipo de coche que estás conduciendo. La luna pertenece a América, que decían los Simpson. La luna me lleva un poco al tema de allá donde fueres, haz lo que vieres.
Esto generalmente se utiliza mucho para la internacionalización, donde es cierto que te tienes que adaptar a los usos y a las costumbres del e-commerce, en este caso, de cada uno de los países. Pero a mí me gustaría contar otra cosa. Muchas veces, el allá donde fueres, haz lo que vieres, se convierte en coger un modelo de éxito y adaptarlo. O sea, es igual que los acordes. Los acordes en la música son los que son, no hay más, y hay que ir combinándolos, pero muchas canciones se parecen a otras que ya has oído antes. Del mismo modo, hay muchos modelos de negocio en Internet que se parecen a otros que ya has visto antes. Bueno, esta, por ejemplo, es una landing page nuestra. Esto es una landing de un curso nuestro. Este curso no es nuestro. Hombre, allá donde fueres, haz lo que vieres, pero no tanto. O sea, es un poco extremo. Claro, yo me ponía esto así, decía, hombre, lo han mejorado con el CAPTCHA. Pero vamos, me parece duro, me parece duro. Además tú lo ves y fue muy gracioso porque cuando lo vimos, muchos de los que trabajamos en esto, había mucha gente que se enfadó, estaba súper enfadada. No hay derecho, no hay ética. No, no la hay. No hay derecho, no hay ética. Yo decía, hombre, digo, tomároslo por la parte positiva. Cuando alguien te copia tanto, es que te considera un referente. Has llegado, estás on the top. Pero bueno, luego, claro, yo cogí y me puse a buscar similitudes, ¿no? Y claro, al final ya dejé de pintar círculos porque aquello no paraba. Pero claro, tenemos la misma chavala, el mismo chaval, el mismo botón, la información legal, esto es muy gracioso, la información legal es la misma. El mismo icono del teléfono, hombre, aquí lo hemos puesto en azul, que es una cosa que está bien. El mismo tal, el mismo logo, en el mismo sitio, las mismas breadcrumbs, la misma altura de imagen, los mismos iconos sociales. O sea, no sé, tendríamos que haber puesto algún tipo de icono, yo que sé, petardas o algo así, para que también lo hubieran puesto ellos. El mismo formulario, con el mismo texto, el mismo estilo, la misma hoja CSS. Bueno, es un caso divertido. Copiar está en la decisión de cada uno. Yo creo que nadie monta algo desde el cero absoluto, generando todos los conceptos, y se basa mucho en el trabajo de los demás. Esto lo hacemos todos los días. Pero, hombre, en fin, no digo nada más. También tengo que decir que probablemente la empresa que hizo esto puede que no lo hiciera ella. Puede que contratara a alguien, probablemente por un módico precio, y que a una velocidad de vértigo ese alguien le entregara este sitio web diciendo, esto te va a funcionar seguro. Coño, claro. Claro que te va a funcionar. Y probablemente la empresa cliente no lo sepa, que me vuelve a llevar a lo mismo de los profesionales. A ver, nadie en su sano juicio, ni nadie normal, haría semejante fusilada. Pero bueno, también la empresa pues tiene que saber lo que está contratando. Nadie da duros a 4 pesetas y te pueden pasar estas cosas. Yo, por ejemplo, publiqué un post contando esta historia y al día siguiente esta web había desaparecido. Ya no estaba. ¿Vale? Justino Bieber. Foto a eso. No, pero todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Este chaval es Justin Bieber. Lo he utilizado quizás un poco fuera de contexto, pero igual que me apetece meter en las presentaciones a Lemmy, porque siempre es una cosa recomendable, también me apetece meter a Justin Bieber por motivos muy distintos. Justin Bieber, ¿por qué lo he metido? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Justin Bieber no es viejo, pero es el diablo. No hay nada que decir a este respecto. Yo no tengo hijas, pero si las tuviera las mantendría alejadas de Justino. Siempre. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo IKEA, como ejemplo de navegación dirigida. Me encanta. Tú a IKEA siempre entras pensando que te vas a comprar un cojín
y sales con un cojín, 7 lámparas, cubertería, bandejas de madera, yo qué sé, de todo. Porque en IKEA el path lo tienen muy claro, o sea, tú entras por la entrada, subes por las escaleras, cuando ves las cajas, que te alejas de las cajas, o sea, ves que te vas alejando de las cajas. Vas por todo el sitio, ves estos peluches con forma de rata, con forma de araña, ¡ay, qué majo, me lo llevo! Tal. Al final te llevas lo que habías ido a comprar y 40 cosas más. Si consiguiéramos trasladar el mismo concepto a un e-commerce, estaríamos triunfando muy a lo bestia. Y también los lineales de supermercado. En los lineales de supermercado todo está perfectamente estudiado. Yo no soy para nada un experto de los lineales de supermercado, pero me parece un tema súper interesante y todo está muy, muy estudiado. O sea, en el supermercado nada es casual, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y todo está colocado de una determinada manera para producir un determinado efecto en la compra. Del mismo modo, al final, nosotros, cuando hacemos testing, cuando queremos probar el resultado de nuestras interfaces, tenemos herramientas que nos permiten hacerlo y nos permiten comprobar cosas como esta, que os voy a enseñar. Esto es una web de acceso privado a la que se entra a través del típico login de user y password. En el fondo parece que la optimización solo está orientada, o pensada, mejor dicho, para temas de negocio, para lo que es la compra directa, el generar facturación, el generar negocio. Bueno, eso está muy bien, pero también puedes mejorar procesos del usuario. Un login, todo el mundo dice, hombre, pero es que eso es muy sencillo. Tienes número de alumno, contraseña, entrar, para adentro. Bueno, pues habrá que verlo. Habrá que ver si funciona mejor este login o si funciona mejor este otro. Y como yo ya soy viejo en el tema del testing, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, ya sé más o menos dónde tengo que plantear determinados tipos de pruebas y cuáles van a funcionar y cuáles no. Porque al final no se pueden dejar este tipo de decisiones a la casualidad, o al azar, o a la opinión. ¿Por qué? Por esto. Al final, si os fijáis, yo tengo dos modelos que en realidad son muy, muy parecidos, que tienen el mismo objetivo, este login y password, entrar, no hay un cambio de mensajes, y el objetivo aquí es que el usuario entre, simplemente. Claro, yo monto un test A/B y me encuentro con este tipo de gráficas en la que hay uno que tiene un 18,5% de mejora. Un 18,5% de mejora es mucha mejora para algo que, además de base, ya está bastante bien pensado. Con lo cual, nunca deis por sentado que algo está funcionando al máximo de sus posibilidades. Tenéis que testear, tenéis que probar y sobre todo tenéis que tensar la cuerda. El verdadero valor de un test A/B es cuando consigáis el efecto negativo. Cuando un test A/B no os dé un valor positivo y os empieza a dar un valor negativo, es porque probablemente el modelo que tenéis ya sea muy, muy, muy difícil de optimizar. Pero para eso tenéis que haber hecho muchas más pruebas optimizando en positivo. Bueno, voy a hacer la típica cosa a mano alzada, que es una cosa muy entretenida. ¿Quién da por victoria al lado oscuro de la fuerza? ¿Nadie? Bueno, eso, que luego aquí te lleva sorpresas, ¿eh? Vale. ¿Y el amigo clarito? Bueno, el amigo clarito gana por goleada. Efectivamente, win. Efectivamente, win. El amigo clarito. Hombre, yo creo que probablemente por una cuestión de que el objetivo principal y la operativa de la interfaz queda muy, muy, muy clara. O sea, eliminas toda la carga gráfica y únicamente le dices al usuario, yo lo único que quiero que hagas aquí es que pongas tu número de alumno, tu contraseña y que entres. No quiero nada más. Aquí, pues hombre, quizás estaba un poco más difuso, pero vuelvo a lo mismo. Nosotros pensábamos que este modelo era muy bueno. Conseguir que un 18,5% de gente de más entre y consiga su propósito es bueno para ti y es bueno para ellos, porque pensad que el 18,5% que antes no lo conseguía se frustra. Tiene que ser muy frustrante que solo tengas que poner tu número de alumno y tu contraseña y que no te salga, o que no sepas cómo hacerlo. Y luego también hay que buscar innovación en la manera de presentar las cosas. Si os fijáis, esto tampoco es casual. Aquí pone oposiciones auxiliar de enfermería, 40 plazas ofertadas en Aragón. Si yo me conecto a esta web desde determinados sitios, lo que veo son diferentes resultados que a su vez están pensados en términos de negocio. Si yo sé que en Aragón tengo una mayor conversión de determinado tipo de productos, puedo ofrecer esos productos y no voy a ofrecer otros que sé que en Aragón son difíciles de vender. Es importante, por lo tanto, tener una oferta
lo más personalizada posible en función de negocio, y en función de posibilidades y conociendo bien a tu cliente. Al final, todo esto me lleva a concluir con una gran frase del padre de Javier Ferraz, que dice que al final va a resultar que esto de Internet funciona. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla por ahí? Sí, hola Ricardo. Bien, tal? quería preguntarte, antes estabas presentando la gráfica del descenso del 21% en gasto publicitario. Sí. Pero supongo que conseguir eso ha supuesto un gasto en personal, en formación o en más cosas. No se ha conseguido con los mismos recursos, ¿no? Sí, sí, se ha conseguido. La diferencia ahí ha sido que, lo que he dicho antes, yo gestionaba ese gasto publicitario a medias con otra persona y con buen criterio decidí que fuera la otra persona la que gestionara el gasto publicitario. Quizás, tienes razón en lo que dices, quizás fue el proceso de formación de que ese recurso que ya estaba en mayo de 2010, ahí el entorno ha sido el mismo, por eso he puesto ese ejemplo y con esos meses. Que muchas veces se dice que ya no te gastas el dinero en publicidad, pero te lo has gastado en otras cosas. Sí. Y se saca de la cuenta contable y ya no es tanto beneficio, a lo mejor te lo has gastado en un equipo de 3 o 4 personas. No, te aseguro igual. que la estructura es exactamente la misma. La diferencia es que yo intervenía en la gestión de ese gasto publicitario y, lo que te digo, con buen criterio, pues decidí que ese gasto publicitario fuera gestionado por otra persona. Al final es un tema también de capacidades. Oye, yo creo que a cada uno pues hay una serie de cosas que se nos dan bien y otras pues no se nos dan bien y no pasa nada. O sea, no todos vamos a ser Romario. El mapa de calor, nosotros tenemos varias herramientas, pero a mí la que más me gusta es ClickTail. ¿Y alguna otra? Pues tienes un montón. Si pones Heatmap en Google, te saldrán chopocientas herramientas que hacen mapas de calor. Tienes Crazy Egg, quizás la mejor para comenzar sea Crazy Egg, huevo loco. Una licencia de Crazy Egg cuesta $9. Crazy Egg está muy bien y te genera mapas de calor, pero también hay herramientas que te hacen mapas de calor gratuitos, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunas que tienes que instalar en tu máquina, en tu servidor. ¿Tienes el micro al lado? Hola, buenos días, Ricardo. Hola. Cuando has puesto el gráfico en el que se duplicaba la facturación con un gasto menor en publicidad, supongo que habríais hecho más cambios, ¿no? No simplemente el cambio de la persona que gestionaba el gasto publicitario, o fue sencillamente una optimización en ese aspecto. Es un poco la combinación. Me parece demasiado exagerado, ¿no? No, es real, ¿eh? O sea, lo que yo no te puedo enseñar son las cifras, pero es real. En el fondo es la combinación de 4 cosas que son las que he dicho al principio. Tener una oferta mejor adaptada a la necesidad del cliente, eso fue crucial. Eso fue crucial. Y se detectó con el feedback de cliente. O sea, en realidad todos los sistemas de analítica, de métricas y de medición te dicen los datos de tu sitio web, pero no te dicen lo que piensa el cliente, que es una parte muy importante del análisis. Y todo eso se detectó en base a clientes que activamente nos estaban diciendo, oye, a mí me interesa esto, pero es que tú no lo tienes. Entonces lo que hicimos fue darle al cliente, primera decisión, darle al cliente lo que el cliente te está demandando. Si el cliente me está pidiendo 20 productos que yo no tengo, necesito tener esos 20 productos. Tener esos 20 productos, te aseguro que tuvo un efecto en ventas brutal. Además de tener ese efecto brutal en ventas, conseguimos optimizar la captación de tráfico para conseguir el objetivo económico que, por ejemplo, estaba marcado en la gráfica con menos tráfico y también conseguirlo con una mejor gestión publicitaria. Pero sobre todo ahí lo importante fue adaptar la oferta. También he cogido esos meses porque no hubo, por ejemplo, ningún cambio en el proceso de pago, no hubo más medios de pago de los que ya había, no hubo, por ejemplo, ningún elemento nuevo en la web que distorsionara la navegación o favoreciera la compra. Todo eso ya estaba hecho de antes. Y otra pregunta, si nunca se ha hecho un funnel dentro de una tienda de comercio electrónico, nosotros vendemos producto ¿Sí? y nunca hemos hecho un funnel.
¿por dónde empezarías? ¿Por la conversión? ¿Por el proceso de compra? ¿O es difícil saberlo así? Hombre, yo creo que puedes medir muchas cosas y para hacer un funnel... El problema es, lo que te digo, que el dato agregado te puede llevar un poco a error. El túnel de conversión que yo te he enseñado era de un producto y eso tiene mucho valor porque en el fondo acabas sabiendo qué productos verdaderamente funcionan muy bien y cuáles no. Con lo cual ya tienes un primer indicador de dónde tienes que hacer tu esfuerzo de captación y dónde no. Yo empezaría quizás por el proceso de compra, porque es un paso crítico, por los registros, si los tienes, si tienes registros de gente que quieres que te deje sus datos, y también mediría incluso los envíos de formularios y las descargas. Nosotros, por ejemplo, medimos una cosa que son las visualizaciones de las demos de nuestros cursos, y hay mucha relación entre la visualización de una demo y la compra final de ese producto. Entonces, hombre, yo empezaría por el proceso de compra porque... Ahora, también te diría que no te vuelvas loco, porque el mundo de los funnels es complicado. Muchas gracias, Ricardo. Nada. Hola, Ricardo. Hola. ¿Dónde? Ah. Bueno, estupenda presentación a las 9 de la mañana, 9:30 de domingo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿En qué invertís más esfuerzo de análisis, de tener este feedback? ¿En lo que busca mi potencial usuario, que está buscando un curso? ¿Sí? ¿O en ese feedback que yo tengo cuando ya he hecho el curso, en el análisis de los contenidos, etcétera, etcétera? En las dos cosas. Nosotros tenemos una encuesta tipo, sobre todo al final, porque además en las líneas que llevo yo sí que hay una clara intención de conseguir clientes, no ventas únicas. Sí, esa fidelización, lógicamente. Sí, sí. Pero, hombre, yo quizás te diría que es bastante equitativo, las dos cosas. Lo que es difícil es conseguir que cuando alguien ha terminado te quiera rellenar una encuesta. Sí. Eso es muy difícil y yo siempre digo que yo soy partidario de regalar cosas, aunque sean pequeños detalles, porque como lo del ajo, los detalles al final influyen mucho, mucho. Yo a veces me sorprende lo agradecida que es la gente, los clientes, cuando simplemente les respondes en menos de 24 horas. O cuando en lugar de mandarles un email, que esto es importante, les llamas. O sea, porque hoy en día, como ya estamos muy habituados a que toda la comunicación sea online, mucha gente agradece que les llames en lugar de enviarles un email y agradecen que te preocupes por ellos. Y lo que es cierto es que, por ejemplo, al final de un proceso web, colocar una encuesta, si está bien planteada, es buena idea, porque cuando alguien ha hecho una compra o te ha enviado un formulario, digamos que como tiene cierto interés, no le importa demasiado que le preguntes cosas. Cuando ha consumido ya el servicio, la cosa cambia. Y ahí sí que es interesante pues, tener un estímulo, un porcentaje de descuento, yo qué sé, unas gominolas. Pues yo regalo gominolas, no es algo que os recomiendo. Muchas gracias. Nada. Felicidades, Ricardo, por la Gracias. ponencia. Una cosa, no me queda muy claro dónde trabajas. Después no te queda muy claro dónde trabajas. ¿Dónde trabajas? Es una coña. Ah. Y te quería preguntar si tenéis planificado o cuantificado de alguna forma o previsto la repercusión que esta ponencia, por ejemplo, os puede traer en visitas a la web y posibles inscripciones. Hombre, yo como aquí estoy haciendo un link building muy directo sobre masterdeformación.com, te aseguro que luego miraré el tráfico directo. Y si es así, ¿habéis establecido algún tipo de descuento para los presentes? Bueno. Gracias. Lo podemos hablar, no hay ningún problema. Buenas. ¿Cómo medís la repercusión que tiene sobre llamadas de teléfono, consultas fuera de la web y demás, todo lo que vais haciendo en ella? Cuando alguien llama, generalmente se le pregunta dónde ha... Es tan sencillo como eso. Generalmente se le pregunta dónde ha visto tu número de teléfono. Y luego nosotros hacemos algo que viene mucho de la medición offline, que es que el número de teléfono, por ejemplo, de esta web que estás viendo, es solo para una determinada línea de negocio. No se utiliza para ninguna otra cosa. Entonces, tenemos diferentes números de teléfono para diferentes líneas de negocio, con diferentes objetivos, etc. Y al final hay un programa de registro de llamadas y además, en este caso, del número de teléfono se vincula a un origen web. Y esa es la manera de medirlo. Vale, gracias. Nada.
Hola Ricardo. ¿Qué tal? En e-commerce y así tendencias hacia adelante, ¿cómo ves todo este tema de los móviles? ¿Crees que va a ser este por fin el año del móvil? Ay. Yo creo que este año probablemente sí que sea ya el año del móvil, si es que no lo es ya. Pero vamos, yo tengo que decir que en los últimos 6 meses nosotros no hemos vendido nada a través de una interfaz móvil. Pero sí que es verdad que determinados productos que tienen un público muy específico sí que son consultados pues, con un iPhone, con un iPad o con este tipo de cosas. Yo creo que este año sí que va a ser el año del móvil, por fin. Hola, buenas. Buenas. Yo quería preguntarte, cuando uno, por ejemplo, vende una pequeña cantidad de productos y se está enfrentando a otras empresas, a otras páginas que venden muchos productos, quizás con un software ya más desarrollado, ¿qué estrategia recomendarías tú a ese pequeño que está vendiendo pocos productos y son similares a los de una compañía grande? A la hora de persuadir al cliente para que acuda a una pequeña en vez de una grande. ¿Qué se podría usar? Yo intentaría trabajar el prestigio, la calidad y la recomendación, porque entiendo que además al ser pequeño tampoco tienes una gran disponibilidad de recursos que te permita llegar a mucha masa crítica de manera rápida. Lo que es importante es que en ese caso tengas un producto muy diferenciado y luego el problema es que sepas venderlo, o sea que puedas traducir el valor de ese producto de una manera clara para el cliente que llega a través de la web. Y luego que buscaras nichos de mercado. Nichos pequeños, si pueden ser especializados mejor, donde hacer publicidad no te va a costar, donde entrar no te va a costar y que puedas conseguir un efecto de recomendación importante. Y también que localices los hubs de tu sector. La gente que está muy bien conectada en tu sector, y por ejemplo, no sé lo que venderás, pero por ejemplo que les ofrezcas una muestra. Es una manera muy buena de conseguir bastante repercusión con un coste relativamente muy bajo. Entonces, si tú por ejemplo sabes que hay 10 personas que son muy activas en el campo en el que tú estás metido y puedes ofrecerles a esas 10 personas una muestra de tu producto para que lo prueben, para que opinen, para que lo testen, eso te va a dar un beneficio importante en un plazo de tiempo bastante corto. Nada. Hola Ricardo, buenos días. Muchas gracias por esto. Has conseguido que no nos dormamos después de una larga noche zaragozana. Preguntarte, yo sé que tienes en tu equipo tienes gente muy buena, tú mismo lo dices, y sé también que has contratado gente de fuera para hacer determinados trabajos. Correcto. Entonces, me gustaría saber quién te ha producido o quién piensas que te ha producido más beneficios. Lo digo porque, y la pregunta va muy dirigida no tanto a comercio electrónico, sino a desmitificar un poco también la figura del profesional externo como mejor que el profesional interno, aunque obviamente a mí me convenga más que contrate profesional externo. Pero, si tienes un poco de conocimiento de saber quién te ha producido más beneficio desde dentro o te han producido más beneficio desde fuera. Hombre, yo creo que si el profesional externo es como tú, pues las cosas son muy fáciles, ¿no? Pero nosotros periódicamente hacemos auditorías externas por una razón muy sencilla, que es que nos saquen los colores. En el fondo, cuando tú estás metido en la dinámica de cualquier negocio, sea el que sea, llega un punto en el que pierdes la perspectiva. Estás tan centrado en tu negocio y en tu pequeño nicho de mercado que ya no eres consciente de que a lo mejor hay otros jugadores fuera que tú simplemente desconoces. Y esto le pasa absolutamente a todo el mundo. El valor del profesional externo, además de este, que es muy importante porque te dice cosas que a lo mejor a ti te parecían que no estaban o que eran obvias y te las descubre, y eso es importante, o te descubre nuevas tendencias o te descubre cosas que tú ya has perdido la perspectiva. El valor del profesional externo también muchas veces está en los cuadros directivos, que creen al profesional externo quizás antes que al profesional interno, porque el profesional interno lo ven todos los días y siempre es más guay que venga alguien pues, de fuera y te diga que tienes que hacer esto pese a que la gente de dentro ya lo está diciendo. Entonces puede hacer una doble función, tanto de poner en valor tu propuesta como de reforzar incluso la opinión interna. Yo lo que creo que es difícil es en determinadas áreas encontrar buenos profesionales externos, pero los hay y al final
yo creo que es muy, muy productivo. Y no creo que sea mejor el interno ni el externo. Creo que son roles totalmente complementarios y creo que un buen profesional externo, si trabaja de manera continuada con gente interna que conoce el negocio, te puede producir un rendimiento muy, muy bueno. O sea, en el fondo, el profesional interno lo que conoce es su negocio y el profesional externo lo que conoce es el entorno. Mucho mejor que tú, porque no tiene esa perspectiva tan centrada. Si consigues juntar las dos cosas y además que sea una colaboración de medio o largo plazo, yo creo que los beneficios son claros. Y de hecho, y lo puedo decir, en nuestro caso los beneficios han sido claros, sobre todo pues, en cuestiones como el SEO, la optimización de otro tipo de cosas, pero los beneficios han sido claros. ¿Ya está? Bueno, pues muchas gracias a todos.